Hola, hoy elaboramos una original bolsa para esas ocasiones en las que nos invitan a comer o a cenar y queremos llevar algo de postre. Y lo mejor de todo es que vamos a utilizar materiales reciclados. En la caja de descripción del vídeo te dejo el enlace donde podrás obtener este ebook descargable con todas las indicaciones paso a paso, patrones, medidas, materiales, trucos y consejos para realizar todos los bolsos de este curso online con enlaces a los vídeos de YouTube. Para realizar este bolso necesitarás los siguientes materiales: 2 paños de cocina de 50 por 70 centímetros y un rectángulo de guata de 40 por 75 centímetros. Además de nuestra máquina de coser y útiles habituales de costura. Comienza descosiendo las costuras de los paños de cocina con ayuda de un descosedor o unas tijeras pequeñas. Al principio puede costar un poco, pero una vez comenzamos ya se descose con mayor facilidad. Aquí ya están las costuras descosidas. Ahora mide el ancho del paño de cocina a 38 centímetros y marca con alfileres. Corta por esta línea. Y repite con el segundo paño de cocina cortándolo a la misma medida. Corta la plancha de guata a la misma medida que nuestro paño de cocina. Para hacer las asas, utiliza los trozos de paño que has recortado. Dobla aproximadamente 1 centímetro hacia adentro por cada lado y luego a la mitad. Y plancha para marcar los dobleces. Cose un pespunte a ambos lados de las asas. Coloca primero la guata, luego el paño de cocina con el derecho hacia arriba y el segundo paño de cocina con el derecho hacia abajo, haciéndolo coincidir con el derecho del otro paño de cocina. Marca el centro del paño de cocina con un alfiler. E introduce las asas como ves en la imagen. Midiendo la distancia a cada uno de los lados del centro. Yo las estoy colocando a unos 5 centímetros. Repite estos pasos con el otro asa. Y ahora pasa un pespunte todo alrededor, dejando una pequeña abertura en uno de los lados cortos para poder darle la vuelta. Una vez hayas cosido el pespunte, corta el exceso de tela de las costuras y vuelve la bolsa del derecho. Para volver las esquinas te puedes ayudar de un palillo chino.
te recomiendo planchar para cerrar esta abertura y pasar un pespunte por esta línea y por este otro lado. De esta manera quedará cerrada la abertura y asentadas las costuras. Y una vez hayas cosido este pespunte, dobla los laterales de la bolsa hacia el centro, dejando una pequeña distancia de aproximadamente 1,5 centímetros o 2 centímetros. Sujeta con alfileres y pasa un pespunte por aquí y por el otro lado. Y ya está lista tu bolsa para meter una deliciosa tarta, un bizcocho o unas sabrosas magdalenas y llevarla allí donde vayas. Espero que te haya resultado útil este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.